Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 429, yo lo resolveré. Hipólito estaba a punto de decirle al portero, no soy el lacayo de un obispo cualquiera, soy el hijo del cardenal de Mare, pero cerró la boca. No era algo que pudiera decir, ya que los hombres de Marco lo buscaban con ojos de fuego, y ahora ya ni siquiera era cierto. El portero, quizás pensando que Hipólito estaba demasiado insignificante congelado, le dio un consejo. Los allegados del obispo Bebich también fueron arrastrados, así que no verás nada bueno si te quedas merodeando por aquí. Pero este tipo estaba tan congelado que solo podía mover los ojos y no se movía. El portero, irritado, le gritó: «¡Lárgate!». Hipólito murmuró un gracias y huyó apresuradamente. De repente todos sus refugios desaparecieron. Él, que había llegado triunfante al centro de la avenida, de repente se asustó y condujo su mula a un rincón de la calle. Temía ser descubierto por Marcos y andaba a la vista. No pudo ir por la avenida y condujo su pequeña mula hacia el borde del bosque. ¿Qué hago? El pensamiento de Hipólito, que ya no podía proteger a De Mare, naturalmente se dirigió a su padre biológico. En su diccionario, no existía el hecho a sí mismo. Mi verdadero padre. Había guardado el diario de su madre que le había traído la tía Luisa en un rincón, y lo empezó a leer mucho después. No lo leyó por aburrimiento, sino por si acaso había anotado dónde había escondido dinero. No encontró dinero escondido, pero en su lugar leyó algo asombroso. Su nombre es Lorenzo, el escudo de armas de la familia, es una serpiente que escupe fuego. Era una descripción de su padre biológico. Lucrecia le había rogado a su hijo que buscara la flor favorita de mamá, pero Hipólito no tenía ni idea de que el tulipán fuera la flor favorita de su madre. El diario de Lucrecia y el secreto del nacimiento de Hipólito llegaron a manos de Hipólito a través de una serie de giros tan absurdos. Cabello gris, rostro varonil, originario de una buena familia del norte del reino etrusco, se convirtió en mercenario y partió a la guerra. Fue desheredado por su padre, pero el escudo de armas de la compañía de mercenarios que él mismo fundó también es una serpiente que escupe fuego. En la página siguiente de la nota de la tía Luisa estaba el nombre de su padre biológico. Pero Hipólito pudo adivinarlo sin siquiera mirar. ¿Será Variati, el de la armadura de hierro? El apodo de la nueva compañía de mercenarios fundada por el padre biológico de Hipólito es los Lobos con armadura de hierro. Por sus méritos en el campo de batalla, recibió el título de Marqués del Rey del Reino de Salamanta. Variati, el de la armadura de hierro. Era una figura legendaria para los jóvenes que querían ser caballeros. Sin nada, con solo una espada, entró en una compañía de mercenarios y se convirtió en uno de los condotieros más grandes del continente. De repente la esperanza y el coraje brotaron. Sí, esto es. La familia de Mare no le quedaba bien. Decirle a un lobo de guerra que fuera a la escuela a estudiar no daría frutos, él no era un inútil, simplemente le habían impuesto talentos que no le correspondían. Soy el hijo de la leyenda del capitán mercenario, Variati, el de la armadura de hierro. Una sonrisa juvenil y triunfante volvió a aparecer en el rostro estropeado y áspero de Hipólito. El sucio de Mare, si voy con mi padre biológico y consigo un puesto. Metió la mano en el bolsillo y hizo rodar el botón de plata que la tía Luisa le había robado y traído. La sensación suave y cálida era como si garantizara un futuro sólido con su nuevo padre. ¿Vis? En ese momento algo muy afilado rozó su mejilla. Hipólito levantó la cabeza sorprendido. Era una flecha. Miró en la dirección de donde había venido la flecha, pensando si eran los secuaces de Marco, pero no vio nada y en su lugar solo escuchó el sonido de los cascos de un caballo. Solo por el sonido de la carrera, era un caballo de pura raza. Este no es el tipo de persona que Marco podría movilizar. Mientras Hipólito estaba aturdido, una segunda flecha voló. SHHH. ¡Iic! Una flecha negra y sólida con una punta de hierro afilada. Era una obra maestra. Hipólito abandonó cualquier pensamiento y comenzó a correr apresuradamente. Espoleó a su pequeña mula. «Kie-eik-hon». La mula emitió un relincho claramente diferente al de un caballo y comenzó a correr a toda velocidad.
Lo lamentable era que la velocidad también era claramente diferente a la de un caballo. Una tercera flecha voló. Esta vez, desde una distancia mucho más cercana. ¡Ah! Hipólito rogó a los dioses en el cielo que le salvaran la vida. Prometió vivir una vida buena de ahora en adelante, así que le pidió que lo salvara solo una vez. Dijo que él no tenía nada que ver con gente tan aterradora, a diferencia de los matones como Marco, así que le pidió que lo cuidara. Hipólito no lo sabía, pero la persona que disparó la flecha fue enviada por Bianca de Taranto. La casa ducal de Taranto, al recibir el mensaje que Ariadne había enviado justo antes de la expulsión de Hipólito de Mare, envió inmediatamente a un asesino. El hecho de que Hipólito se escondiera de Marco en el puerto le salvó la vida. El secuaz de la casa ducal de Taranto, que seguía buscando a Hipólito, tan pronto como Ariadne le informó que Hipólito se había aliado con el obispo Bebich, se mantuvo cerca del obispo Bebich. Tan pronto como Hipólito apareció hoy, comenzó a perseguir a su objetivo. Hipólito, con el rostro pálido, se adentró cada vez más en el bosque. Tenía que sobrevivir hasta que se encontrara con su padre. ¡Pium! La siguiente flecha voló muy cerca. Con el rostro como el de un muerto, Hipólito abrazó desesperadamente a la mula. Alfonso fue a buscar a Ariadne tan pronto como se supo de la caída del cardenal de Mare. Normalmente, por consideración a ella, elegía ir de incógnito a la mansión de Mare lo más tarde posible. Pero hoy, sin nada de eso, el príncipe Alfonso llegó formalmente en pleno día, acompañado de caballeros y con el estandarte del príncipe. Sancha, acostumbrada al príncipe que entraba por la puerta trasera en plena noche, abrió los ojos de par en par y se agitó. Reunió a la gente de la casa, rindió honores a la realeza, y fue un caos. Alfonso esperó pacientemente, temiendo que si parecía demasiado familiar allí, sería como una pareja secreta y un perro atado en el patio de su casa. La historia de una pareja que salía en secreto y el perro de la chica se ponía panza arriba y rodaba cada vez que veía al chico, delatándolos, era un clásico que se transmitía de generación en generación. Tan pronto como terminaron todas las formalidades, Alfonso fue a buscar a Ariadne con la agilidad de un incendio forestal. Sancha miró la espalda del príncipe. No conoce demasiado bien la estructura de la casa. El príncipe, sin perderse, pasó por los complejos pasillos y abrió la puerta correcta de una vez. ¡Bum! Era la habitación de Ariadne. Vestida con ropa de casa sencilla, tenía su largo cabello negro simplemente peinado y suelto, sentada en su cama. Alfonso se acercó en silencio y la abrazó. Alfonso. Dos brazos fuertes y un pecho firme la consolaron. Él acarició su cabello sin decir una palabra. Alfonso siempre vestía lo mínimo necesario. Camisa, pantalones, botas y, si hacía frío, una capa encima, ese era su atuendo favorito. Pero hoy, se había vestido con toda su gala. La armadura ligera de Alfonso y su capa de lana antigua tocaron el cuerpo de Ariadne. La sensación en sí era áspera, pero Ariadne pudo sentir la consideración de Alfonso. Seguramente se había vestido así, y había traído a toda la gente en pleno día para que ella no se preocupara. Era una advertencia tácita de que, aunque su padre no fuera el papa, el príncipe nunca la abandonaría, y que los demás debían tenerlo bien presente y no maltratar a la mujer del príncipe. Aunque no dijo nada, el corazón de Ariadne se encogió ante su comportamiento, más tierno que el de nadie. «Lo siento», murmuró en voz baja. Si ella hubiera podido apoyarlo un poco más, si su familia hubiera podido ser un poco más digna. Por no ser la hija del papa. Si tan solo hubiera sido así, todo habría sido más fácil. Alfonso no habría tenido que ir a ningún lado a quejarse, no habría tenido que soportar insultos innecesarios, y podría haber vivido como un príncipe de oro perfecto e impecable. De repente su visión cambió drásticamente. Alfonso la había levantado en brazos. ¿Qué dices? Igual que una vez cuando era niño, la había levantado en el jardín de hortensias, infinitamente cerca del cielo. No es tu culpa. Alfonso bajó a Ariadne, a quien había levantado en alto, y la abrazó. Era un toque mucho más cercano y tierno en comparación con cuando la había levantado en el jardín de hortensias. Tampoco es culpa de su eminencia el cardenal. Pero sus pies seguían sin tocar el suelo. Él la sostuvo por las piernas con los brazos y se dirigió torpemente hacia la cama. Alfonso, que se acercó a los pies de la cama, no muy lejos, acostó a Ariadne en la cama y la besó en los labios.
La suave membrana mucosa la envolvió hasta asfixiarla. «Oh». Ella soltó un pequeño gemido. Y el beso del príncipe se volvió cada vez más intenso. Ariadne buscaba aire, pero Alfonso no le dio ni un poco de espacio. Su pesado torso, vestido con una armadura ligera, la oprimía en el pecho. Su suave piel se arrugó sin piedad. Él la acarició como si estuviera tratando la cosa más preciosa del mundo. Solo cuando la cabeza de Ariadne se puso completamente blanca, Alfonso separó sus labios. Una telaraña que los conectaba brilló con la luz. Deslumbrantemente brillante, pero frágil sin ninguna durabilidad. Ariadne pensó. Esto es como la relación entre nosotros dos. Un matrimonio secreto. Que nadie puede reclamar. Unidos por el amor, pero no fijados por nada más que el amor. Alfonso, al ver sus pupilas temblar, dijo con fuerza. Nunca te dejaré ir. Él acarició los labios de Ariadne. Eres mi esposa jurada ante los cielos, mi única compañera y la futura madre de mis hijos. Este beso de Alfonso, por el contrario, le dio a Ariadne el valor para preguntar. Si Alfonso no hubiera hablado, Ariadne nunca se habría atrevido a preguntar primero. Pero tal como están las cosas ahora, nuestros hijos no tendrán derecho a la sucesión al trono etrusco. Se refería a un matrimonio desigual. Un heredero que no puede heredar el linaje no es muy diferente de un hijo ilegítimo en términos de efecto. Los ojos verdes de Ariadne temblaron de miedo. Si él fuera a ver a otra mujer por un matrimonio desigual, ella no tendría la confianza para detenerlo. Pero Alfonso se rió ligeramente. Ni siquiera sé si tendré mi trono, y tengo tiempo para preocuparme por los derechos de sucesión de un hijo que aún no ha nacido. Alfonso la atacó de nuevo. Esta vez, su objetivo no eran los labios. Preocupémonos después de hacerlo. Ay, por favor, Alfonso estaba conociendo a Ariadne a fondo. Ahora sabía qué expresión ponía ella al presionar qué botón, y dónde acariciarla para que emitiera sonidos como un gato quejumbroso. Alfonso sintió una incomprensible euforia al ver la expresión de Ariadne desmoronarse con sus gestos. Él aprendió lo que ella sabía y juntos descubrieron lo que ella no sabía. Ahora se había convertido en su hábil intérprete. Él era el único que sabía tocar el único instrumento de su mundo. Él nunca permitiría que otros entraran en este mundo desconocido. Él la protegería para siempre. Si ella era quien añadía fragancia a su mundo, él sería quien protegería este mundo como una fortaleza inexpugnable. Está bien. Ari, está bien. Él le susurró al oído. Con toda su piel enrojecida, ella se retorció cuando el aliento que se acercaba a su oído se añadió a la lista de estímulos. No sabía si recordaría esta conversación, pero quería decirlo ahora. Si quieres un título de monarca, te lo conseguiré, incluso si tengo que conquistar un país que no conozco. Este tipo de problema era originalmente algo que los hombres resolvían. Esperar que se resolviera a través de su suegro era demasiado ingenuo. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Era hora de mostrar su faceta de solucionador de problemas.